muchas gracias una vez más por el privilegio de estar aquí con vosotros para predicar y perdonadme, como siempre digo, de mi acento americano, aunque llevo 40 años casi aquí, no se pierde el acento americano y también por la rapidez con que voy a hablar. Cuando ya me pongo en marcha, empiezo a correr y a veces incluso quizás se me traba una palabra, pero perdonadme por eso. Vamos a abrir la Biblia a Lucas capítulo 9, que cuando hablé con José Daniel en marzo de venir en este tiempo para el cumpleaños de mi nieta Sara, sabiendo ya la fecha que Jonathan nos dijo, yo me ofrecí si él quería que yo predicara y me dice, sí, sí, estupendo, estamos haciendo el Evangelio de Lucas. Y yo decía, que acabamos de terminar 15 meses haciendo el Evangelio de Lucas, genial. Y yo decía, yo puedo predicar en Lucas si quiere para no perder el hilo, ¿no? Y seguir, muy bien, pues dame el pasaje. Yo decía, mira, yo prediqué 60% de los mensajes en Lucas y Arturo 40%. Yo decía, seguro que me toca uno. No, me tocó uno que no había predicado, pero era mejor, porque así en vez de recalentar algo que ya lo tenía, lo preparé con mucha frescura y me ha encantado el pasaje. Entonces he puesto el título del mensaje, no sé si Loida va a ponerlo o no, pero se llama la proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo. Di eso rápido 6 veces y a ver si puede. La proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo. Y eso es lo que vamos a ver en estos 9 versículos, porque hay 2 partes aquí, versículo 1 al 6, es Jesús proclamando el Evangelio a través de sus discípulos, mandándoles a predicar, y vamos a considerar ahí lo que es la tarea que tenemos como creyentes, como seguidores de Jesús, es proclamar el Evangelio. Y luego en versículos 7 a 9 vamos a ver Herodes el tetrarca y la gente alrededor de él que tiene una perplejidad acerca de quién es Jesús y qué está pasando. Entonces de ahí he cogido estas 2 ideas de la proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo, porque vamos a ver estos 2 temas a lo largo de este pasaje. También es muy importante porque este pasaje hace como una bisagra en el Evangelio de Lucas. Termina todos los primeros 2 años de Jesús en versículo 6 y en versículo 7 empieza el último año de Jesús, el año de pasión. Empieza en versículo 7, pero Lucas lo repasa muy rápido y al final del capítulo 9, en capítulo 9, versículo 51, empieza los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. Y fíjate que en el Evangelio de Lucas, con 24 capítulos, desde 9:51 hasta el final, es solo los últimos 6 meses de la vida de Jesús y su ministerio, la Semana Santa, la pasión, la resurrección. Todo esto está ahí porque solo 6 meses de los 30 y tantos años. Y fíjate la importancia que Lucas pone casi 65% del Evangelio ahí. Pero vamos a leer estos 9 versículos. Lucas 9 del 1 al 9 y seguidme con la vista. Si tenéis la Biblia abierta, voy a leer de la Reina Valera del año 60 y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces aquí tenemos estos 2 párrafos, esas 2 porciones, y del 1 al 6, como yo dije, vamos a ver Jesús proclamando el Evangelio, Jesús poderoso proclamando el Evangelio, dando poder a los discípulos y proclamando un mensaje de poder, como cantamos en una de las canciones, como Pablo dice en Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, etc. Entonces, vamos a ver Jesús con un
poderosa proclamación del Evangelio, y luego vamos a ver Herodes y la gente alrededor de él con una perplejidad acerca de qué está pasando. Y esos son los dos bloques que vamos a considerar. Y como dije, ese es un pasaje bisagra en el Evangelio porque termina los 2 años de Jesús, su año de preparación, su año de popularidad, está acabando aquí. Y en el versículo 7 empieza el año de la pasión. Es importante de tener en cuenta. Ahora, el mundo, si miramos al mundo alrededor, ya sabemos las cosas de actualidad, la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, las guerras que hay en el Sudán, en Afganistán, en todas partes, ¿no? Todo el mundo está hecho polvo. Vemos la gente confundida de montones de cosas. El viernes me envió uno que era de mi círculo de predicación, de los talleres de predicación expositiva. Un hombre en Sevilla mandó al grupito nuestro, que aunque llevamos 4 años sin tener círculo, seguimos en contacto, y me mandó un artículo de Estados Unidos sobre una encuesta que ha hecho George Barna. Barna es un experto en sondeos, como lo que hacen los aquí, que toman sondeos para ver cómo va la cultura. Y él dice aquí, en cuanto a cosas de la iglesia, que la iglesia está en un momento fatal. Y el título es las mayores amenazas que enfrenta la iglesia. Ahora está hablando más que nada de la iglesia en Estados Unidos, pero se puede aplicarlo a toda la iglesia occidental, porque lo que dice aquí es que la gente se ha vuelto más egoísta. Está hablando de la gente en la iglesia. La gente se ha vuelto más egoísta. Las iglesias se han vuelto menos influyentes. Los pastores se han vuelto menos centrados en la Biblia. Las familias invierten menos tiempo y energía en el crecimiento espiritual, particularmente de sus hijos. Los medios y la cultura ahora influyen en la iglesia más de lo que la iglesia influye en los medios o en la cultura. Y él termina diciendo al final, la iglesia se encuentra en una coyuntura crítica, advirtió, y el camino hacia una comunidad cristiana próspera pasa por regresar a los principios bíblicos fundamentales, el empoderamiento de los padres como líderes espirituales en su hogar y el discipulado intencional de la próxima generación. Habla mucho del discipulado, de preparar, pero que en la palabra, en el Evangelio, tanto como para el mundo como para la iglesia, ahí está la respuesta. Eso es lo que vamos a ver cuando llegamos a la conclusión del pasaje de hoy. Voy a quitar eso y guardarlo. Entonces, estamos viendo aquí un momento muy importante para nosotros y también en el ministerio de Jesús, la proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo. Fíjate en fijaos en versículo 1 al 6, cómo Jesús empieza, versículo 1, reuniendo los 12, y ese no es cuando manda los 70, ese es otro momento, aquí manda solo los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Si miramos en versículo 6, dice, y saliendo, porque obedecieron, que es otra cosa que tenemos que poner en práctica, obedecer lo que el Señor dice. Obedeciendo, dice, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué es la predicación, la proclamación del reino de Dios? Es el anuncio del Evangelio. Es decir, que no estamos para hablar de prosperidad o de hablar de beneficios que podemos tener. Todo eso está ahí, pero lo principal es predicar el Evangelio, las buenas nuevas de que Dios ha hecho algo para arreglar el problema del pecado. Y Jesús todavía hasta este momento no ha dicho nada de su muerte y su resurrección. Este viene en un par de versículos, en el capítulo 9, versículo 21-22, la primera vez que anuncia que el Hijo del Hombre será entregado, le van a maltratar, le van a matar, va a morir y el tercer día resucitar. Pero en este momento no ha anunciado nada de eso. El único anuncio que ha hecho aquí, lo vimos en capítulo 4, lo visteis vosotros, cuando él dijo, yo soy el Mesías. Y leyó este pasaje en Isaías, un pasaje mesiánico, y al final de terminarlo en versículo 4:21 decía, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estoy. Leyó todo ese pasaje mesiánico y dice, hoy se ha cumplido, dando a entender que era él el Mesías. Para los que dice que Jesús nunca dijo que era el Mesías, pues ahí está, ahí lo dijo. Entonces, él empieza, y primeramente, vemos aquí 3 cosas, en versículo 1, 2 y 3. Vemos provisión para la obra del Evangelio, provisión, versículo 1, dice, les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad para salir a predicar y proclamar y echar fuera demonios, sanar enfermedades, pero les dio poder y autoridad. Esa es una provisión. Versículo 2
Dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Esta es una comisión. Les dio provisión y les dio una comisión. Sal por ahí y predicar. Y luego versículo 3, les dijo, no toméis Y les dio instrucción. Les dio provisión, les dio comisión y les dio instrucción. Y vimos en versículo 6, hace un momento, que ellos saliendo, pasaban proclamando. Entonces obedecieron. Eso es lo que hicieron, obedecieron. Cuando Él les dijo hacer esto, versículo 6 dice, saliendo hicieron eso. Entonces obedecieron, que esa es también una cosa que tenemos que hacer nosotros. Pero Jesús tiene autoridad para mandar, tiene autoridad para sanar, tiene autoridad sobre los demonios. De hecho, aquí habéis visto en Lucas ya las veces que hay un encontronazo entre Jesús y los demonios y dice, ¿qué tenéis con nosotros, Jesús? Sabemos quién eres, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, yo no sé qué, no sé cuánto. Y él dice, callad, no digáis nada, sal de aquí, ¿no? Él tiene autoridad sobre ellos y lo hemos visto antes, pero ahora está concediendo, o podemos decir prestando, dando esta autoridad a sus discípulos para salir y ministrar el evangelio en su ministerio Galileo, que en esos capítulos todavía no ha terminado, hasta que llega a versículo 51, capítulo 9, 51, termina el tiempo del ministerio en Galilea y empieza el último año de la pasión. Así que Jesús está aquí proveyendo, comisionando, instruyendo, y ellos salieron a obedecerle y hacerlo. Y hay una cosa interesante aquí, cuando le da las instrucciones, dice, no toméis nada para el camino, no tenéis provisión, ni dinero, ni 2 túnicas, ni nada, simplemente salid proclamándolo. Ahora, para la gente, y luego dice, y si alguien os recibe, pues quedaos ahí, y si no os recibe, sacudid el polvo de vuestro pie y sal de ahí. Ahora, para la gente que hoy día dice que hay que tomar esas cosas, para nosotros, yo siempre he puesto un ejemplo de hace años cuando tuvimos que ir a Estados Unidos un año escolar, cuando Jonathan y Elizabeth todavía estaban en la edad de primaria, escuela de primaria, tuvimos que comprar una vivienda para estar el año, porque era más barato comprarla que pagar el alquiler. Entonces compramos una de esas casas prefabricadas que están en los parques de casas móviles, ¿no? Que hay un montón de ahí en Estados Unidos, y mi hermana mayor estaba viviendo a una calle de nosotros, entonces compramos uno de esos, pero no estábamos seguros de reunir el dinero, de hacer esto, si esto era adecuado, y una amiga de mi hermana, ella decía a nosotros, no, lo que tenéis que hacer es simplemente andar alrededor de la casa 7 veces como Josué con Jericó y pegar un grito, aleluya, Señor, esta casa es nuestra. Y yo decía, pero a ver, después de esto Dios dice, y luego entrad y matad a los habitantes. También tenemos que hacer. No, porque hay cosas en la Biblia que Dios dice solamente para la gente en ese momento. Y lo que Él dijo a los discípulos aquí de no llevar nada de provisión, imaginaos los misioneros llegando aquí a España, que no trae nada, simplemente coge una mochila con una muda de ropa y llega aquí diciendo, aquí estoy para vivir y ministrar. Vosotros tenéis que apoyarme, no traigo nada. ¿Cómo os haría sentir? ¿Cómo vamos a poder proveer para que viene? Y si es una familia que viene con 2, 3, 4 hijos, como muchos misioneros vienen, ¿cómo va a una iglesia o una gente? Pues es imposible, pero el Señor no nos ha dicho seguir esas instrucciones al pie de la letra. Está dando un principio de que yo estoy comisionándoos, yo estoy dándoos provisión de autoridad en la palabra de Dios y poder para salir a predicar el evangelio. Pero cuando dice esas cosas específicas para ellos en este momento, no es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo recuerdo cuando el versículo 5 dice, y si no os reciben, sacudid el polvo de los pies y salid de ahí. Y cuando salí yo llevamos 10 años en la Puebla del Río, con pocos resultados, frustrados, pagando un alquiler en un local que llevamos 10 años en el local, tenemos un grupito de, no sé, 20 personas, y dicen, la cosa va mal. Y alguna gente diciéndonos en ese momento, pues lo que tenéis que hacer es sacudir el polvo de vuestros pies y salir de ese pueblo, porque es un pueblo rociero, es un pueblo que no quiere nada con el evangelio. Y lo que dice el Señor, y yo decía, pero vamos a ver, no es para nosotros lo que dice el Señor, pero además que hay un grupo que necesita el cuidado, y hay
12,000 personas que todavía necesitan escuchar el Evangelio. ¿Cómo vamos a sacudir el polvo de los pies y salir de aquí? Y no lo hicimos. Y gracias a Dios, el año pasado cumplimos 35 años como iglesia de la Fiede en La Puebla y recibimos 6 nuevos miembros, 2 de ellos recién convertidos, 4 creyentes de mucho más tiempo, pero que entraron en la iglesia y otras personas más, algunos que son gente de los centros de rehabilitación, que todos tienen sus problemas, pero si no estuviéramos ahí porque hace 25 años hubiéramos echado caso a lo que decía esa gente y sacudir y salir y decir, bueno, deja a esa gente con Rocío y que ya está. No, pero no, ese no era para nosotros. El Señor sí, está dando instrucciones a ellos, pero la instrucción más grande es salir y proclamar y predicar y anunciar. Ese es lo principal. Y entonces ellos obedecieron, versículo 6, lo hicieron. También es importante notar, como Lucas era médico, sabemos de Colosenses 4 que Lucas era un médico, acompañó al apóstol Pablo, pero muchas veces Lucas hace una distinción entre lo que es tener un demonio y tener una enfermedad. Y aquí lo dice, Jesús les mandó para tener autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Hace una distinción. Y no podemos caer en esta trampa que muchas veces los críticos de la Biblia y los críticos de la teología bíblica, eso dicen, no, es que la gente entonces era muy ignorante, creían que las enfermedades venían de un demonio. Y hay gente hoy que sigue diciendo eso, si tú tienes cáncer, ese es un demonio, vamos a orar, Señor, echa el demonio del cáncer, echa el demonio de yo no sé qué. Este no es bíblico. Porque las enfermedades son una cosa y los demonios son otra cosa. Y eso es lo que Lucas siempre dice, también lo pone en Marcos, lo pone en Mateo, y vemos esa distinción, aunque Lucas lo menciona más que nadie. Pero es importante destacarlo ahí un momento y os lo dejo como un consejo gratis, porque no entra aquí en lo que estaba diciendo, pero quería resaltarlo. Pero lo importante antes de ahora pasar al siguiente párrafo es que el Evangelio de versículo 6, cuando dice salieron, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. El Evangelio es de versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios. Entonces el Evangelio contiene este mensaje. Cuando hablamos del mensaje del reino de Dios, no es establecer un reino de la iglesia sobre la tierra, que es un error que hizo la iglesia católica romana y la ortodoxa y la copta y las iglesias más antiguas que en su lugar trataba de que la iglesia gobernaba. La iglesia no es para gobernar, el reino de Dios es espiritual, no político. Y entonces es un error querer tener un nacionalismo cristiano para gobernar y controlar a la gente y que los que no acatan las normas, pues a la cárcel, a un castigo o lo que sea. Eso es lo que hicieron los puritanos cuando llegaron a América en el siglo XVII. En Massachusetts, en Connecticut, en Nueva York, todos esos lugares hicieron como si fuera un reino cristiano, porque eso es lo que estaban haciendo en Europa. Estaban haciendo cada país, si era un país católico, pues toda la gente católica. Si era un país protestante, luterano, todos luteranos. Si era un lugar calvinista, todos calvinistas. Y si tú llevabas una cosa diferente, castigo o expulsión. Si no fuera ya la muerte por la Inquisición, que ese también pasó, no solo en España y en Italia, en los lugares católicos, pero también en los lugares protestantes, también no tenían una Inquisición, pero también acababan con mucha gente en la hoguera por no cambiar del catolicismo o de lo que sea a lo que era la parte ahí. Entonces, es muy importante saber que el mensaje del Evangelio es el reino de Dios, pero es un mensaje del Evangelio, no de la política, no del control, no de tener un gobierno cristiano dominando sobre la gente. Gloria a Dios si hay cristianos en el gobierno. Yo todavía estaba hablando hace poco con alguien de todos los problemas que hay ahora, no solamente en España, pero en otros países, y la guerra de Ucrania y la situación en Gaza y con Israel y todo. Yo decía, ¿cuánto echo de menos a Kofi Annan, que era el presidente de la ONU hace 20 años? Un hombre creyente, comprometido, un cristiano evangélico muy firme. Y este hombre no llevaba su fe en Cristo en la manguera, pero era un hombre comprometido con Cristo y tomaba decisiones sabias. Era un hombre con una carga para ayudar al mundo y para ayudar a la gente, no para seguir lo que es políticamente correcto o llevarlo bien con la gente de un lado o del otro lado. Este hombre seguía principios bíblicos. Y yo decía, mira, que nos hace falta gente como era Kofi Annan,
como era gente estadistas. Y no lo tenemos, porque el mundo va cada vez de mal en peor. Y eso lo sabemos porque lo que la Biblia dice. En los últimos tiempos la cosa va a ser peor, los hombres amadores de sí mismos, egoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos esperar que de los no creyentes saldrá algo para ayudarnos. Podemos orar, Señor, dale sabiduría, levanta a los que tienen integridad, que luchan para el bien y no solo para mantenerse en el puesto de privilegio, etcétera, pero es cada vez más difícil encontrar no creyentes que tengan este tipo de valores. Antiguamente sí, había muchos no creyentes antiguamente que tenían valores basados en la cosmovisión bíblica, porque en Occidente ese es lo que pone el fundamento de la cultura occidental, pero que ya no. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos predicando, que prediquemos el Evangelio. El reino de Dios significa predicar el Evangelio, no un gobierno cristiano o un nacionalismo cristiano o una forma de control cristiano sobre toda la sociedad. Y no indica que estamos de acuerdo con la ideología LGBTQ más 2 y lo que sea, yo no sé, porque sigue poniendo más cosas. Y yo he dicho que, ¿sabe por qué lo hacen? Porque así el grupo, el porcentaje de ellos crece. Y cuando antes, por tanto tiempo, era solo 1%, son de esta tendencia. Y ya son 2, ya son 3. Y para añadir siglas, trata de aumentar el porcentaje, creo yo. Pero en fin, nosotros tenemos que proclamar el Evangelio al mundo porque Jesús nos ha entregado esto como una comisión y una tarea que tenemos. Hechos 1:8. Y vamos a volver ahí a la conclusión. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego está cada gran comisión que está al final en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Todos los evangelios tienen una comisión. Id, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Id y predicad el evangelio, etc. Siempre tenemos que salir. Esa es la tarea que Jesús nos ha dejado de predicar. Y tenemos que llevar el Evangelio, ese mensaje del reino de Dios, pero es un reino espiritual, es un reino de reconciliación, es un reino de perdón de Dios para los que aceptan y reciben y creen en lo que Jesús hizo en la cruz, lo que hemos acordado aquí hoy en la Santa Cena. Entonces, versículo 1-6, Jesús está proclamando con poder la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Ahora vamos a versículos 7-9, que es la segunda parte del pasaje, que ahí está la perplejidad de Herodes, como vimos antes, cuando empieza a escuchar lo que está pasando, y hay varios meses que pasa entre versículo 1 hasta versículo 7, 1-6-7, quizá han pasado un par de meses, pero Herodes está escuchando. Herodes está en Galilea, el tetrarca tenía su gobierno en esta parte, y él está escuchando de que esas cosas están sucediendo y dice, pero ¿eso qué pasa aquí? ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Algunos dicen, no, ese es Juan el Bautista que ha resucitado. O esto es Elías que ha llegado, como dice en el Antiguo Testamento, antes del fin enviaré a Elías, el profeta Elías, que nunca murió, se fue llevado en el carro cuando estaba andando con Eliseo. ¿Os acordáis la historia, no? En Segundo de Reyes, capítulo 2, creo que es. Viene el carro de los caballos, los carros y caballos de Dios y le lleva Elías y Eliseo está ahí, Padre mío, los carros y no sé qué, carros de Dios o algo así. Pero llevó Elías, entonces los judíos sabían, Elías nunca murió, va a volver y va a volver antes del fin, el día del Señor, para acabar con todo. Entonces, ellos dicen, no, ese es Elías que ya ha aparecido porque estamos en el tiempo ya que va a terminar el mundo y terminar las cosas. Otro dice, no, es algún profeta de esos como era Isaías, Oseas, Miqueas, Zacarías, esos que predicaban con tanto fuego, Joel, el día del Señor vendrá. No, ellos dicen, es otro profeta. Están todos confusos, pero Herodes, dice versículo 7, estaba perplejo, no sabía. Y la gente no sabía tampoco. Todos tenían una perplejidad, una confusión acerca de Jesús y de lo que estaba pasando. Y es una lástima porque mucho de lo que tenían esta perplejidad eran expertos religiosos, eran los fariseos, los saduceos, los que tenían que
bueno, sabía la palabra de Dios en cierta manera, aunque sabían más sus tradiciones, igual como pasa con muchos curas y mucha gente de la iglesia romana, sabe muy bien la ley canónica, las tradiciones, los bulos del Papa desde el siglo IV, lo que sea, sabe todo eso, pero de la Biblia sabe muy poco. Y eso es una lástima porque ellos tienen que saber primero la palabra de Dios y después lo otro, si acaso tienen que saberlo. Yo creo que no tienen que saberlo, pero en fin. Eh, Herodes está perplejo, la gente está perpleja y nadie sabe lo que está pasando. Y esa es una muestra de cómo va el mundo. El mundo no sabe, el mundo no quiere saber. Si tú quieres saber cada vez que llega cerca de Navidad o cerca de Semana Santa, ¿qué pasa en los periódicos? Sale un montón de historias, de reportajes, de artículos acerca de si el Jesús verdadero existió, si las cosas de Semana Santa sucedieron o si en Navidad, bueno, los debates si Jesús realmente nació en diciembre o si realmente nació Jesús siquiera, si fuera un invento, yo no sé qué, y siempre, cada año, es como si lo sacan de algún sitio, corta y pegar y hace un nuevo artículo sobre eso, porque es un momento cuando la gente está pensando en Jesús, Navidad, Semana Santa. Entonces siempre el mundo saca esas cosas y trata de confundir a la gente y Satanás no tiene ningún problema con la religión. Él quisiera que todo el mundo fuera religioso, él no quiere el mundo ateo. Él tiene más poder con las imágenes. Acabamos de ver 1 millón de personas pasando por ahí, por Coria y Puebla, cruzando el río todos los días en barcas como si fuera la invasión del día de a Normandía, ¿no? Todas las carretas viniendo, todos. Y todo para ir ahí y dice que se llegó a más de 1 millón de personas. Y bueno, ese a Satanás encantado, ¿no? Y entonces no es que, no es que él está en contra de la religión, él está en contra de la palabra de Dios, está en contra de la palabra del Evangelio. Pero la perplejidad de la gente y teniendo mucha religión, que encantado. Si alguien quiere ser budista, mejor. Si quiere ser musulmán, hindú, Hare Krishna, lo que sea, Rociero, o de la Virgen de la Cabeza aquí en Andújar, ¿no? Es la que está aquí de Andújar, pues lo que sea, o del Pilar en Zaragoza, da igual, con que no conozca a Cristo, con que no ponga atención en el Evangelio, con que evite la palabra de Dios como una plaga. Eso no, este libro, este te va a volver loco, este nadie sabe, cualquiera puede interpretar lo que cualquiera, y pone este tipo de argumentos cuando todo eso es falso. En Puebla acabamos de terminar una serie en Apocalipsis que yo di en los últimos 5 meses y venía otro pastor de una iglesia cercana, venía con su esposa porque tenía mucho interés, porque llevaba años un poco confundido con Apocalipsis. En su seminario no le enseñaron una postura clara, simplemente estas son las opciones, tú eliges lo que más te gusta. Y él tenía siempre por muchos años un poco de no sé, inquietud de si esto es, y yo siempre firme, yo sé lo que creo y lo que, no solo lo que me enseñaron, sino lo que yo estudié y lo que yo aprendí. Y muchas veces la gente dice, no, tú tienes esta postura porque estudiaste en el seminario de Dallas y Dallas te metió eso por cuchara. Y yo sé, no, al revés. Dallas nos hizo leer toda la gente contraria. Y al leer lo que dicen ellos y compararlo con la Biblia, tú ya ves, este no encaja. Y alguna de las cosas que yo compartía, este hermano decía, pues vaya. Y al final creo que se convirtió a la postura. Yo, de verdad, creo que ya es premilenarista, pretribulacionalista, cree en el arrebatamiento en cualquier momento inminente. Todo lo que yo presenté, las razones bíblicas para ello, las razones, en fin, pero hay una confusión, la gente está perpleja, no sabe, y es porque hemos evitado, como decía este hermano que el viernes nos mandó el informe de Barna, de que la iglesia está fatal porque hay una falta de la palabra. Y hay que poner hacer hincapié de nuevo en la palabra, en predicar. Por eso el movimiento del taller de predicación, que José Daniel, Isaac, Eva, muchos de aquí han ido al taller de predicación del Ángel, a veces a los retiros de manantiales de vida, o a una cosa de un día en Antequera, o incluso a nivel nacional. Y es porque hace falta volver a predicar y exponer la palabra de Dios. Como estoy haciendo ahora, como hace José Daniel cuando predica, porque Jonathan nos ha enviado varias veces un mensaje que ha dado José Daniel una perla y dices, wow, qué bien. Y lo ponemos en el grupo de Puebla para que también puedan aprovecharlo.
pero hay que exponer la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. 9 versículos, tiene 2 partes. La primera parte es la proclamación del Evangelio. La segunda, la perplejidad del mundo que está representado aquí por el rey Herodes, el tetrarca, y la gente en su alrededor que no sabe qué está pasando. Entonces, ellos tienen una consternación, una confusión, una perplejidad, porque no quiere saber realmente lo que la palabra dice y lo que está pasando. Simplemente es una curiosidad. Y de hecho, más adelante en Lucas, en capítulo 23, cuando Jesús tiene los juicios, pues Pilato va a enviarle a Herodes, porque Herodes tenía tiempo desde ese momento deseando ver a Jesús. Y cuando tiene Jesús y no contesta a Herodes, y él se entera de que es de Galilea, y dice, pero Herodes está en Jerusalén para la Pascua y los panes sin levadura, entonces voy a mandarle a Herodes. Y dice, Herodes se puso muy contento, va a ver si hace un milagro, un truco como el mago, como David Copperfield o alguno de esos, ¿no? Pero ese es lo único que tenía, una curiosidad, un poco de morbo para ver algo, y ese no es lo que Dios pues recompensa o responde a la persona que tiene solo este tipo de buscando un show. Ese es algo de un fenómeno sobrenatural. No, tú tienes que estar buscando con sinceridad y quieres que el Señor te ayude a salir de la confusión y de las consecuencias que el pecado ha creado en tu vida, en tu familia, en tu mundo, etcétera, ¿no? Esa es la solución que hay. Entonces vamos a ir concluyendo. Hemos visto esos 2 bloques, la proclamación del Evangelio, la perplejidad del mundo, y vamos a sacar un par de conclusiones. Algunos lo he mencionado sobre la marcha. Como dije, voy corriendo tan rápido, a veces se me olvida lo que he dicho o lo digo más de una vez. Así que, primera cosa que vimos, el Evangelio es el mensaje del reino de Dios, pero es un mensaje espiritual para traer reconciliación, salvación y perdón de pecados y reconciliarnos con Dios, tener vida eterna, etc. No es un mensaje político. Segunda cosa muy importante que hemos visto, los no creyentes, tanto desde el liderazgo más alto, rey Herodes, o los líderes religiosos, desde el Papa mismo, que ha dicho la semana pasada, hace poco, una barbaridad que no voy a meterme ahí porque ya, pero un pastor en Estados Unidos en su canal de YouTube sacó una cosa de ahí, en fin, que desde los líderes religiosos y políticos hasta la gente común de a pie en la calle, todo el mundo está confundido y perplejo acerca de qué quiere decir. Los no creyentes tienen confusión acerca de quién es Jesús, qué es el Evangelio, cómo puedo yo arreglar mi vida, arreglar el mundo, etcétera, etcétera. Y la única respuesta que podemos darles es, mira, Jesucristo, la palabra de Dios. Esta es la única respuesta que va a servir a la larga. Y hay montones de evidencias y pruebas de ello a lo largo de la historia de personas que voy a compartir una hora en la conclusión de nuestro pan diario de ayer. Ayer mismo, fíjate, ayer mismo un ejemplo de evangelismo que cuando lo vi yo decía, esto es buenísimo para terminar porque está diciendo el hombre exactamente lo que hemos visto aquí, que la respuesta a la perplejidad del mundo es la proclamación del Evangelio. Y él va a decirlo ahí, que voy a leerlo enseguida. Pero vamos a ir terminando, porque las 2 cosas más importantes son el Evangelio y su mensaje, y luego que los no creyentes están confundidos y la respuesta que necesitan está en Jesús, en Cristo, en el Evangelio. Jesús aquí en este pasaje pone su enfoque en proclamar el Evangelio, y esta es la tarea que nos deja en Hechos 1:8, dice que seremos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ante un mundo confundido, viviendo en perplejidad, luchando entre diferentes filosofías, perspectivas, o tirando la toalla, diciendo, no importa nada, simplemente vive y disfruta la vida porque ya no hay nada más, ¿no? Ese hedonismo, ¿no? De vivir para el placer, porque, como decía Pablo, uno de los griegos que citaba un poeta, comamos y bebemos porque mañana moriremos, ¿no? Algo así, ese tipo de filosofía. Y está el mundo tan confundido que nosotros tenemos que dar testimonio de la única esperanza real que hay, que es Jesucristo y el Evangelio. Solamente Jesús y la proclamación del Evangelio es la respuesta para la confusión, la consternación, las consecuencias del pecado que hay en el mundo. Y aquí es cuando quiero leer de este hombre que es un gran evangelista, lleva 40 años trabajando con nuestro pan diario,
David Brannon escribió un libro de evangelismo hace muchos años, lo tengo en mi biblioteca, pero dice así, dice, un amigo suyo de la universidad ha sido misionero en el Pacífico durante años y cuenta la historia de un joven que dejó su pueblo natal para ir a la ciudad más grande buscando fortuna, pero ahí un amigo lo llevó a una iglesia donde oyó la buena noticia de Jesús y lo aceptó como Salvador. Este joven quería llevar el evangelio a su gente, de vuelta a su zona de donde vivía. Sospecho que ese está en la zona de Nueva Guinea. No lo dice, pero yo sospecho que es por ahí. Bueno, dice que quería llevarlo a su gente porque estaba cargada de hechicería. Así que buscó un misionero para hacerlo. Pero el misionero le dijo simplemente, ve tú y cuéntales lo que Dios hizo por ti, que es lo que Marcos dice a uno de lo que el endemoniado de Gadara en Marcos capítulo 5. Y dice, ve al decirle cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Entonces el joven lo hizo. Muchos en su pueblo natal recibieron a Jesús, pero el mayor logro fue cuando el brujo, el hechicero del lugar, comprendió que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Y luego de poner su fe en Jesús, él les contó a todos sobre él. Es decir, el mismo hechicero se convirtió y llegó a ser uno que proclamaba. Dice, en 4 años, el testimonio de un joven ha llevado a establecer 7 iglesias en la región. Yo, vaya, ¿por qué este no pasa aquí? Yo llevo 37 años en Puebla y solo una iglesia. Yo quisiera tener en Villa Manrique, en Isla Mayor, pero es que no pasa así. Y además que el otro día, hace una semana o dos, alguien en nuestro barrio que nos conoce de 20 años, hablando de una cosa, hizo entender que éramos testigos de Jehová. Y yo decía, es que llevo tanto tiempo que la frustración se me sale de los poros. Y yo digo, madre mía, ¿cuándo se van a enterar? Y yo digo, y este chaval lo hizo en 4 años, 7 iglesias. Y digo, bueno, pues Señor, gracias a Dios que en el último año hemos visto 10 personas entrar en la iglesia, 6 ya son miembros inscritos en el registro y tal. Gloria a Dios, a lo mejor el Señor ya va a empezar a mover las cosas. No lo sabemos, pero en fin, que seguimos tratando de ser fiel, dar testimonio de la palabra, porque esto es lo que es. Y el hombre aquí termina diciendo, tenemos que ser embajadores de Cristo. Cada creyente tiene una historia particular para contar cómo Jesús lo hizo de él una nueva criatura reconciliada con Dios. Y el pensamiento que lo pone al final, siempre en letra negrita, dice, Dios, ayúdame a contarles mi historia de fe a otros. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Os mando a proclamar la historia de la fe, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que yo he hecho en tu vida como el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y eso es lo que Lucas está compartiendo en esta porción aquí. Muchas gracias, vamos a orar y voy a pedir a José Daniel que venga adelante para seguir con la cosa. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias por lo que tu siervo Lucas escribió aquí hace 2000 años, registrando este momento en la vida y ministerio de tu Hijo Jesús. Gracias por lo que aprendemos acerca de la proclamación del Evangelio y la perplejidad del mundo que solo puede ser resuelta con el Evangelio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.